El presidente Bashar al-Assad asegura de que los sirios no aceptan que su país se convierta en un títere del occidente. El presidente al-Assad dice de que la intervención estadounidense es ilegal y que constituye una violación de la soberanía siria. El ejército prosigue sus exitosos operativos antiterroristas en varias provincias del país. Muy buenas noches, bienvenido al canal Siria Internacional, como todos los días, con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. En una entrevista con la revista francesa Paris Match, el presidente Bashar al-Assad dijo de que Siria combate al terrorismo en todas las partes, independientemente de lo que está haciendo los Estados Unidos, destacando de que el pueblo sirio no acepta de que su país se convierta en un títere del occidente. El presidente al-Assad subrayó que Siria está combatiendo el terrorismo en todas partes, independientemente de los ataques de Estados Unidos y su coalición, destacando que los sirios nunca aceptarán que su Estado se convierta en un títere de Occidente. En una entrevista con la revista francesa Paris Match, el presidente al-Assad señaló que no se puede destruir al terrorismo desde el aire y no se pueden lograr resultados sobre el terreno sin fuerzas terrestres que tengan conocimiento sobre la geografía de la zona. En ese sentido, precisó que después de más de 2 meses de las campañas de la coalición, no se observan resultados reales sobre el terreno, aclarando que los ataques de la coalición no ayudan a Siria porque son ataques artificiales. El presidente al-Assad denunció que Turquía financia y apoya a los terroristas en las zonas bajo control de la Organización del Estado Islámico. El mandatario sirio precisó que Damasco tratará con cualquier responsable o gobierno francés que desee trabajar con buenas intenciones por el interés común, denunciando que el actual gobierno francés actúa en contra de los intereses del pueblo sirio y del pueblo francés. Sobre el fenómeno del terrorismo, el presidente al-Assad señaló que la ideología terrorista es transfronteriza y desde hace 20 años se exporta sobre todo de los estados del Golfo, como Arabia Saudita, y actualmente desde Europa, especialmente de Francia, señalando que el mayor porcentaje de europeos terroristas que vienen a Siria son ciudadanos franceses. Sobre las acusaciones contra el ejército sirio de causar bajas entre los civiles, el presidente respondió que Siria lucha contra los terroristas y al mismo tiempo lucha contra los países que se oponen a nosotros y apoyan a los terroristas, como los estados del Golfo, Turquía y Occidente, resultando ilógico afirmar que nuestro país bombardea a los civiles. También indicó que cuando los terroristas ocupan una zona, la destruyen y la convierten en un campo de batalla, subrayando que la mayoría de estos casos los civiles huyen. En relación a los 3 millones de refugiados sirios y si los mismos son aliados de los terroristas, el presidente declaró que los refugiados en general son personas que huyeron a consecuencia del terrorismo. Algunos apoyan al terrorismo, otros respaldan al Estado y una gran parte no apoya a nadie. Respondiendo a otra pregunta si el gobierno sirio tiene los medios para ganar esta guerra, el presidente destacó que Siria combate a estados y no a pandillas, haciendo hincapié en que miles de millones de dólares son pagados a estos terroristas, al igual que armas les son enviados provenientes de varios países, entre ellos Turquía. Por lo tanto, esta guerra no es fácil en términos militares y a pesar de todo, el ejército sirio avanza en muchas áreas. Sobre la intervención de Estados Unidos y sus aliados en Siria, el presidente afirmó que las tácticas sin una estrategia no conducen a resultados concretos y no conllevan a la derrota del terrorismo, calificando la intervención de Estados Unidos de ilegal porque no está respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad y no tiene en cuenta la soberanía del Estado sirio, por lo tanto constituye una violación de nuestra soberanía. Respecto a la información sobre la utilización de cloro por parte del ejército sirio, el presidente al-Assad negó dichas acusaciones, afirmando que las armas convencionales son más efectivas que el cloro y que no es necesario utilizarlo. E insistió en que Siria utiliza armas convencionales en la guerra antiterrorista y no oculta ni esconde este hecho. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, el doctor Bashar Jafari, destacó de que Siria ha hecho lo que debería haber hecho con respecto al desarme de las armas químicas. En una conferencia de prensa sostenida en Nueva York, Jafari manifestó de que Siria debe hace 1 año que se convirtió en miembro de pleno derecho de la Organización de la Prohibición de Armas Químicas, señalando de que lo que queda se trata de asuntos de rutina relacionados con la financiación y las vías de suministrar con los materiales necesarios, agregando de que actualmente el lío está en el campo de la organización de prohibir las armas y en los países donantes.
El presidente ruso Vladimir Putin afirmó de que su país participará en la acción conjunta relacionada con la lucha contra el terrorismo a nivel internacional y que está dispuesto a establecer relaciones con socios que no mezclan entre la política y los intereses. En un mensaje anual, Putin hizo un llamado a la Asamblea Federal de Rusia en Moscú, en el cual reiteró la necesidad de respetar todos los actores de la vida internacional, explicando de que mediante esta condición las leyes internacionales pueden proteger a los pueblos de los conflictos sangrientos. Putin agregó de que el despliegue del escudo antimisiles en Europa no constituye una amenaza solo para la seguridad de Rusia, sino también para la seguridad de todo el mundo y es perjudicial para el propio Estados Unidos, haciendo hincapié en que los estadounidenses están trabajando para poner en peligro las relaciones rusa-ucranianas. El presidente ruso declaró de que las sanciones occidentales impuestas contra Rusia no solo dañan a su país, sino también a la parte quien los impuso. En Egipto, la declaración final de la conferencia encaminada a hacer frente al extremismo y al terrorismo que tuvo lugar en Azhar al-Sharif afirmó de que la lucha contra el terrorismo es responsabilidad de todos y reiteró la necesidad de corregir la imagen errónea del Islam. El comunicado agregó de que todos los grupos que utilizan la violencia cometen enormes pecados y que no tienen nada que ver con el Islam. Los ulemas participantes en la conferencia calificaron de un delito condenable atacar a los cristianos y a ciudadanos de otras religiones, afirmando que los países islámicos deben asumir sus responsabilidades en calmar los conflictos sectarios en Bahrein, Yemen, Irak, Siria y poner fin a los crímenes de la ocupación contra los santos lugares de Palestina. Nuevo informe de la ONU habla de la coordinación del ejército de la ocupación israelí con los terroristas en la zona de separación localizada en los Altos del Golán y de la fuente de las armas pesadas que llegan a los grupos armados terroristas. Según el informe, en el día 23 del pasado octubre registraron 80 soldados israelíes a regresar de la región oriental de la frontera, mientras que el ejército israelí abrió también la puerta técnica y permitió de que los terroristas entrasen de la región de Siria. El informe también habla sobre armas dentro de las zonas de separación donde los terroristas en el 23 de septiembre pasado descargaron un camión que transportaba armas en el pueblo de Aishi. El informe señaló de que los grupos terroristas intensificaron sus ataques, lo que implicó el retiro de las tropas de la FUNUS de más de un centro. Y por último, cabe mencionar de que está previsto de que el Consejo de Seguridad debata el referido informe en una reunión el 10º día del mes en curso. Una unidad del ejército se encaró a una banda terrorista mientras trataba de infiltrarse en la localidad de Kafar Zeta, en el campo de Idlib, logrando infligir bajas y heridas en sus filas. Asimismo, las Fuerzas Armadas asentaron duros golpes contra posiciones del Estado Islámico en algunos barrios de la ciudad de Deir Zor, consiguiendo así infligir significativas bajas en las filas de los terroristas y ocuparles vehículos blindados y armas pesadas. En la provincia sureña de Dara, las Fuerzas Armadas dejaron muertos y heridos a numerosos terroristas y les destruyeron un depósito de municiones, armas y de varios vehículos artillados en la localidad de Busra al-Sham, Ataman, Nawan, Al-Herak y Al-Faki, en el campo de la provincia sureña. En paralelo a esto, el ejército acabó con numerosos terroristas en la ciudad de Shey Makin, entre ellos los cabecillas de la llamada Brigada de Yuruk Yoran y la Brigada de Sabirin. Asimismo, numerosos terroristas resultaron entre muertos y heridos en operativos del ejército en varias zonas de la provincia septentrional de la ciudad de Alepo. Y en Homs, unidades del ejército eliminaron a terroristas e hirieron a otros en el barrio de Al-Waer, en el municipio de Talbice, en el campo oeste de esta provincia. Aviones de combate iraquíes frenaron el tercer ataque de su tipo de los terroristas de la organización terrorista del Estado Islámico contra la presa de Mosul, así como bombardearon a escondites de bandas terroristas en la provincia de Salahaddin y Anbar.
Un comunicado del Ministerio de Defensa iraquí detalló que las fuerzas aéreas iraquíes lanzaron ataques aéreos contra las sedes y los cuarteles de los terroristas del Estado Islámico en Anbar y en Samarra. Por otro lado, las fuerzas iraquíes bombardearon a fortificaciones y lanzadores de cohetes en Tikrit y en Anbar. Cabe resaltar de que las fuerzas iraquíes habían eliminado a 182 terroristas en las inmediaciones de la Universidad de Tikrit y en varias zonas de la provincia de Anbar. Y aquí damos por finalizados recordando los titulares del día nuevamente. El presidente Bashar al-Assad asegura de que los sirios no aceptan que su país se convierta en un títere del occidente. El presidente al-Assad dice de que la intervención estadounidense es ilegal y que constituye una violación de la soberanía siria. El ejército prosigue sus exitosos operativos antiterroristas en varias provincias del país. Y aquí damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.